Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar sobre la progresión 7 de Ciencias Sociales. El día de hoy nos corresponde hablar sobre la progresión que dice lo siguiente: investiga las teorías sobre el origen del Estado, Rousseau, Hobbes y Locke, así como el surgimiento de los acuerdos fundacionales y congresos constituyentes, los cuales son vigentes hasta nuestros días, para explicar la necesidad de estas instituciones rectoras de la vida social ante la complejidad de la sociedad y las desigualdades, considerando que el Estado cuida el interés social. Vamos a buscar comprender las funciones de las normas sociales y jurídicas en diversas situaciones y para explicar sus implicaciones e impactos en la sociedad, además de explicar las funciones del Estado y sus instituciones para identificar los derechos, así como los mecanismos y los recursos de participación en la solución de problemas del contexto. Necesitamos explicar un poco sobre las normas sociales y jurídicas, retomando el contenido anterior, y además cómo funciona el Estado, entendiendo los movimientos y transformaciones, la responsabilidad ciudadana y la convivencia, además de conceptos como los derechos humanos, la diversidad étnica, social y sexogenérica, y hablar un poco del género. Entendiendo también que el Estado se convierte en un órgano de autoridad de poder, donde estamos divididos en población, territorio, soberanía y sobre todo lo más importante, la ciudadanía. Para iniciar, me gustaría darle un breve espacio a mi amigo el Spider Profe para que les presente un panorama general de la progresión. Adelante, Spider. Hola, bienvenidos. Yo soy el Spider Profe. El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías del origen del Estado y los diferentes tipos de Estado. Primeramente hablaremos de la teoría del contrato social. Esta teoría es popularizada por los filósofos Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. En esta se plantea que el Estado surge a través de un contrato o acuerdo tácito entre los individuos. Según Hobbes, las personas renuncian a parte de su libertad por establecer un gobierno fuerte y evitar el caos. Locke, por otro lado, considera que el contrato garantiza los derechos naturales de las personas y permite revocar el gobierno si éste abusa de su poder. Rousseau enfoca el contrato social en el bien común y la voluntad general. Por otro lado, tenemos la teoría de la fuerza. Algunos teóricos sostienen que el Estado se formó debido a la dominación y el poder de una élite o líder sobre un grupo de personas. Esta perspectiva, el Estado surgió cuando un individuo o grupo logró imponer su autoridad sobre otros. Por otro lado, tenemos la teoría religiosa. Algunas civilizaciones antiguas creían que el Estado se organizó a partir de una designación divina o de la voluntad de los dioses. Los gobernantes eran considerados representantes de lo divino y tenían un papel crucial en la protección y prosperidad del pueblo. Enseguida analizaremos los tipos de Estado. Estado monárquico. En este tipo de Estado, el poder político se concentra en manos de un monarca o rey que generalmente ocupa el cargo de forma hereditaria. Puede haber monarquías absolutas, donde el monarca tiene el control total sobre el gobierno, o monarquías constitucionales, donde el monarca comparte el poder con un parlamento o constitución. Estado democrático. Es un Estado donde el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de elecciones libres y periódicas. Los ciudadanos tienen el derecho al voto y participar en la toma de decisiones. Estado autoritario. En él, el poder político se centra en manos de una sola persona o un pequeño grupo. No hay elecciones libres ni participación ciudadana significativa. El gobierno ejerce un control estricto sobre la sociedad. Estado totalitario. Un Estado totalitario es aquel en el que el gobierno ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. No se permite la disidencia política y se restringen severamente las libertades individuales. Estado federal. En un Estado federal, el poder político se divide entre el gobierno central y los gobiernos regionales o estatales. Cada nivel de gobierno tiene cierta autonomía y responsabilidad en diferentes áreas. Finalmente tenemos el Estado unitario. Es un Estado donde el poder político está concentrado en un solo gobierno central y las regiones o estados tienen poca o ninguna autonomía política. Bueno, espero que esta explicación te ayude a comprender las teorías sobre el origen de Estado y los diferentes tipos de Estado. Yo soy el Spider Profe. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Gracias, Spider.
Vamos a continuar entonces dando un panorama general del contenido de la progresión. Vamos a hablar sobre la introducción a las teorías del Estado. Las teorías sobre el origen del Estado buscan explicar por qué y cómo surgió esta institución que hoy regula gran parte de nuestra vida social. Nos centraremos en las propuestas de 3 pensadores cuyas ideas han moldeado profundamente nuestra comprensión del Estado. Ellos son Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Iniciamos con Hobbes, el Estado como un leviatán. Thomas Hobbes vivió en un periodo de guerra civil en Inglaterra durante el siglo XVII. Este contexto de inestabilidad y violencia influyó profundamente en su visión pesimista de la naturaleza humana y en su teoría sobre el origen del Estado. En su obra Leviatán, él argumenta que en el estado de naturaleza los seres humanos viven en una condición de guerra, de todos contra todos. En ese estado, la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, ya que cada persona lucha por su propia supervivencia sin ninguna ley o autoridad que lo regule. Para escapar de ese estado caótico, los individuos ceden gran parte de su libertad a un soberano absoluto, a cambio de seguridad y orden. Este soberano, representado por el Leviatán, tiene el poder de limitar para poder mantener la paz y evitar que las sociedades se sumerjan nuevamente en un conflicto, es decir, tiene un poder absoluto. Para Hobbes, el Estado es una necesidad para evitar el caos y asegurar la paz social. Esta idea resuena en la necesidad de un gobierno fuerte que pueda mantener el orden en sociedades complejas y diversas. Sin embargo, la concentración del poder en manos de un soberano absoluto también plantea preocupaciones sobre los derechos de los individuos y la posibilidad de un abuso de poder. Por otra parte, John Locke habla del Estado como un guardián de los derechos naturales. John Locke vivió en un periodo de relativa estabilidad política en Inglaterra durante el siglo XVII. A diferencia de Hobbes, Locke experimentó una época de mayor tolerancia religiosa y de consolidación del poder parlamentario frente a la monarquía. En sus obras Dos tratados sobre el gobierno civil, Locke sostiene que el estado de naturaleza, las personas tienen derechos naturales inalienables como la vida, la libertad y la propiedad. El Estado surge a partir de un contrato social, en el que los individuos acuerdan ceder parte de su libertad para que el gobierno proteja sus derechos. Sin embargo, el poder del Estado debe estar limitado por la ley y basado en el consentimiento de los gobernados. Si el gobierno falla, debe proteger los derechos naturales. Los ciudadanos tienen derecho a rebelarse y destituirlo. Para este pensador, debemos entender la idea de un Estado limitado, responsable ante sus ciudadanos, lo que se convierte en base para las democracias modernas. Al vincular la legitimidad del Estado con la protección de los derechos individuales y el consentimiento popular, Locke sienta las bases para una teoría política más liberal y representativa. El siguiente pensador que estamos analizando es Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, que habla sobre el contrato social y la voluntad general. Rousseau escribió en su época de creciente desigualdad y social política en Francia del siglo XVIII. Él fue testigo de las injusticias y privilegios de la aristocracia. Cuestionó la legitimidad de las instituciones existentes y buscó una alternativa más justa y democrática. En su obra El contrato social, Rousseau propone que el Estado surge como los individuos acuerdan formar parte de una comunidad regida por la voluntad general. Esta voluntad busca el bien común y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El Estado debe reflejar los intereses colectivos en lugar de los intereses individuales o de un grupo particular. Para Rousseau, la participación activa de los ciudadanos en la formación del Estado es esencial para garantizar la legitimidad y la justicia. Él destaca la importancia de la participación activa de los ciudadanos en la formación del Estado, una idea central en muchas teorías democráticas contemporáneas. Al vincular la legitimidad del Estado con la búsqueda del bien común y la desigualdad, Rousseau plantea un desafío a las teorías más individualistas y a los estados que perpetúan esas desigualdades sociales. Las teorías de Hobbes, Locke y Rousseau
sobre el origen del Estado han tenido un impacto duradero en nuestra comprensión de la política y de la sociedad. Aunque difieren en algunos enfoques y conclusiones, estos pensadores comparten la preocupación por explicar cómo surge el Estado y cómo se debe funcionar como legítimo y justo. Sus ideas han inspirado muchos debates y movimientos políticos a lo largo de siglos, siendo relevantes hasta el día de hoy porque buscamos formas de organizar nuestra sociedad y de mantener más equitativa la democracia. Sin embargo, debemos entender cómo se relacionan las teorías de estos tres pensadores con la realidad política actual. La visión pesimista de Hobbes sobre su naturaleza humana y su defensa de un Estado todopoderoso para evitar el caos resuena en algunos discursos políticos actuales, que abogan por un gobierno fuerte y centralizado para mantener el orden. Sin embargo, la concentración excesiva de poder en manos del Estado también plantea riesgos de abuso de violación de los derechos individuales. Por otro lado, las ideas de Locke sobre un Estado limitado, la separación de poderes y los derechos naturales inalienables son fundamentales para la democracia de las libertades contemporáneas, democracias liberales contemporáneas. La noción de que el poder político debe de basarse en el consentimiento de los gobernados y que los gobernantes deben de rendir cuentas sigue siendo un ideal democrático clave. Sin embargo, la desigualdad económica y social pone en entredicho la igualdad de oportunidades que Locke defendía. Por otra parte, la visión de Rousseau sobre la voluntad general y la participación activa de los ciudadanos en la formación del Estado inspira movimientos democráticos y de justicia actuales. La idea de que el Estado debe reflejar los intereses colectivos y no los de una élite privilegiada resuena en las demandas de mayor inclusión y representación política. Sin embargo, la complejidad de las sociedades, mientras sociedades modernas plantea desafíos para la participación directa como Rousseau imaginaba. Aunque las teorías tanto de Hobbes, Locke y Rousseau fueron formuladas en contextos históricos diferentes, siguen siendo relevantes para analizar los problemas políticos contemporáneos. La tensión entre el poder del Estado, los derechos individuales y la participación ciudadana siguen siendo un tema central en el debate político actual. Adaptar esas teorías a los desafíos del mundo moderno pueden ayudarnos a construir sociedades más justas y democráticas. Un aspecto muy importante es entender cómo se manifiestan las ideas de Locke sobre la soberanía popular en las democracias modernas, además de las ideas tanto de Rousseau como de Hobbes. Las ideas de John Locke sobre la soberanía popular han tenido un impacto significativo en la formación de las democracias modernas. Su teoría del contrato social, que establece que el poder político debe derivar del consentimiento de los gobernados, ha influido en la manera en la que entendemos la legitimidad del gobierno y la participación ciudadana. Entender que el concepto de soberanía nos ayuda a buscar la idea de que no existe un poder superior al Estado, es decir, no podemos estar supeditados a lo que digan otros estados, excepto lo que se manifiesta en el interior del nuestro. Él vivió en una época de grandes cambios políticos y sociales, marcado por la Revolución Gloriosa de 1688, que como resultado dio la limitación al poder monárquico y el establecimiento de un gobierno parlamentario. Bajo este contexto, se influyó en las ideas de la libertad individual y la necesidad de un gobierno que proteja los derechos de los ciudadanos. Argumenta que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y que el propósito del Estado es proteger estos derechos. Por lo tanto, acuñó el término soberanía popular. La soberanía popular es un concepto central en la teoría política. El poder político no se puede ejercer legítimamente sin el consentimiento de los gobernados. Esto se traduce en la idea de que los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus representantes y de participar en la toma de decisiones políticas. Además, sostiene que el poder político deriva del consentimiento de los gobernados, lo que implica que el gobierno debe actuar en beneficio del pueblo y respetar sus derechos. Un ejemplo claro de esta idea se puede observar en las democracias modernas, donde los ciudadanos ejercen su derecho al voto para elegir sus representantes.
En gobiernos como el de Estados Unidos, la Constitución establece que el gobierno se deriva del consentimiento de los gobernados y las elecciones son un mecanismo fundamental para garantizar que el poder político se mantenga bajo el control del pueblo. Es muy importante entender la idea del contrato social. La idea del contrato social tiene como base la teoría política. En este contrato los individuos acuerdan ceder parte de su libertad a un gobierno a cambio de la protección de sus derechos. Sin embargo, este contrato no es irrevocable. Si el gobierno no cumple con su deber de proteger los derechos de los ciudadanos, estos tienen derecho a resistir y a cambiar de gobierno. Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones persiguiendo invariablemente el mismo objetivo evita un diseño de someter a los ciudadanos bajo un absoluto despotismo, es su derecho, su deber, derrocar a dicho gobierno. En pocas palabras y menos rebuscadas, si el gobierno no cumple con lo que promete, el pueblo tiene el derecho y además la obligación de hacérselo saber y de cambiarlo si es necesario. Este principio de resistencia ha sido fundamental en muchos movimientos democráticos durante la historia. Por ejemplo, en las revoluciones americanas y las francesas, se inspiraron muchos en las ideas de Locke sobre la resistencia contra gobiernos opresivos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, redactada por Jefferson, refleja claramente la influencia de este pensador. Los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En la actualidad, el gobierno de soberanía popular se manifiesta en muchas formas. Las elecciones libres y justas son un pilar fundamental en las democracias modernas, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a sus líderes y participar en la formulación política. Además, el concepto de libertad popular también se refleja en movimientos que buscan la justicia y la equidad, como en los nuevos movimientos como el Black Lives Matter de Estados Unidos, que exige una mayor rendición de cuentas y justicia para las comunidades afroamericanas. Otro ejemplo de este movimiento por los derechos de las mujeres, que ha ganado impulso en todo el mundo. Las mujeres han luchado por sus derechos a participar en política y toma de decisiones, exigiendo que sus voces sean escuchadas y que representen sus derechos. Este tipo de activismo se alinea con la idea de Locke, de la soberanía reside en el pueblo y que todos los ciudadanos deben tener la oportunidad de ejercer sus derechos. Estas ideas, tanto de Hobbes, Rousseau y Locke, sobre la soberanía popular y el contrato social, han dejado una huella indeleble en la teoría política y en la práctica democrática contemporánea. Su importancia en el consentimiento de que los gobernados y la protección a sus derechos individuales sigue siendo relevante hasta la actualidad, ya que las sociedades continúan luchando por justicia, la equidad y la participación ciudadana. A medida que enfrentamos desafíos como la desigualdad económica, la corrupción y la desconfianza en las instituciones, es fundamental recordar las lecciones de Locke y trabajo hacia un sistema político que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo. La soberanía popular no es solo un principio teórico, es una práctica que debemos cultivar y proteger en nuestras democracias modernas. Bueno, con esto estamos terminando este contenido. Me gustaría ir terminando esta parte con un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Primero, las teorías sobre el origen del Estado intentan explicar por qué y cómo surgió esta institución que regula gran parte de nuestra vida social. Vamos a ver las ideas de los tres pensadores, Rousseau, Hobbes y Locke. Para Hobbes, él vivió durante la Guerra Civil en Inglaterra, lo que influyó en su visión negativa de las personas. Su teoría pensaba que sin un gobierno, las personas no podían vivir en un estado de guerra. Las personas vivirían en un estado de guerra constante, donde todos pelearían contra todos. Para evitar esto, las personas ceden parte de su libertad a un gobernante fuerte que les dé seguridad y orden. Para Hobbes, el Estado es necesario para evitar el caos y mantener la paz. El siguiente pensador, John Locke, él habla del Estado como un guardián de los derechos naturales. Él vivió una época más estable y tenía una visión más positiva de las personas. Él creía que sin un gobierno, las personas tienen derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Así que el Estado surge para proteger esos derechos, pero su poder debe ser limitado y basado en el consentimiento de las personas.
Finalmente, Locke introduce la idea de un Estado que debe ser responsable ante sus ciudadanos y lo que es la base de las democracias modernas. Por otra parte, Juan Jacobo Rousseau, en El contrato social y la voluntad general, piensa que el Estado surge como una persona, surge cuando las personas acuerdan formar parte de una comunidad que es el bien común. El Estado debe de reflejar los intereses de todos, no los de unos pocos. Él vivió una época de desigualdad en Francia, lo que lo llevó a cuestionar las instituciones existentes. Rousseau destaca la importancia de la participación activa de los ciudadanos en la formación del Estado, una idea central en muchas democracias actuales. Por tanto, estos tres pensadores nos dan una explicación específica de cómo funciona el Estado, pero cuáles son las funciones que debe de tener hacia el ciudadano y cómo finalmente los conceptos como democracia y soberanía son muy importantes para en un momento determinado nosotros poder participar de la vida política del país. Bueno, con esto estamos terminando esta primera parte. Nos vemos en el siguiente video.